Hombre, Rafa, estás por aquí, muy bueno. Vale, voy a invitarte, ¿eh? Transmitir en directo. A ver, a ver. Bueno, ¡oh! Mira, ya estás aquí. Uh, lo que hacemos Fenomenal. los mecánicos. Estamos solitos, Bueno, no hay pues nada, nadie por aquí. Bueno, si te parece, vamos a ir esperando que entre gente, ¿no? sí, lo que tú quieras, tú mandas. Eres la Bueno, que bueno, gobierna ¿qué esto. tal? Oye, fíjate qué curioso, nos hemos conocido hace solo un minuto, ¿eh? Con lo que hablamos el otro día. Mira, por aquí está Juan Belvet. Seguramente es alguna persona. Rosabel Pérez, buenas tardes a todas las personas que os vais conectando. Mira, ya están por aquí. Seguramente deben ser contactos tuyos, ¿no? A lo mejor. ¿Los Sí, conoces? sí. Rosabel me suena. ¿Sí? Bueno, pues bienvenidos a las personas que os habéis conectado. Hoy ha sido el primero, Rafa. Le he dado al botón y automáticamente ha aparecido. Fíjate que últimamente con lo difícil que es Instagram se nos pone complicado. Bueno, pues oye, si te parece, Rafa, podemos empezar, ¿eh? Mira, son ahora justo las 7:01. Cuando tú Esta, quieras. esta noche hemos cambiado un poco, hemos cambiado de día en esta semana y de hora, porque normalmente nos conectamos a las 9. Pero bueno, también como es invierno y ya es de noche, bueno, invierno no, pero ¿cómo estáis por allí, por Valencia, Rafa? Bueno, estamos. La verdad que esto ha sido muy gordo, ¿eh? Sí, No es lo mismo verlo en la tele no, no, que no. vivirlo. Aquí, gracias a Dios, en Requena no ha tocado mucho más que puentes y tal, infraestructura, pero Utiel, que es el pueblo de al lado, vaya tela. Y Valencia ya, eso es horroroso. La verdad Ya. que esto va a costar mucho, va a Sí, costar yo creo que mucho. sí, que va a ser una situación que va a costar mucho porque, bueno, pues porque faltan medios o no hay los medios que corresponde, hay falta de organización porque es mucho el desastre que se ha generado. Mucha gente, afortunadamente, que quiere ayudar porque Mm, las personas de a pie, se hablaba mucho en los medios, en las redes, hablaban de la generación de cristal, etcétera, ¿no? Que van poniendo esas etiquetas que hoy día parece sí, que gusta mucho poner etiquetas, pero bueno, hablaban de los jóvenes y demás, y los jóvenes, pues parece ser que han sido los que más se han movilizado, ¿no? Quizá también son sí, los que tienen menos responsabilidades porque a lo mejor no tienen trabajo y han decidido moverse o... no, Pero bueno, que me no, parece pero súper bien. tampoco tendrían por qué hacerlo, que es algo voluntario y altruista, y los chavales, la verdad que si no es por ellos, porque vamos, la sensación de abandono en general, sobre todo de Valencia, aquí en Utiel, la verdad que lo hicieron bien, supieron llamar a tiempo y gestionarlo y tal, y la verdad que dentro de lo que es la desgracia, que la riada no hay eso no te lo va a quitar nadie, digan No, lo y que digan, tanto, porque y yo tanto, lo que no estaba escrito, y pero tanto. sí que es verdad que enseguida movilizaron a la UME, vino la UME y gracias también aquí a mucha gente, a los agricultores de aquí, de Requena y tal, y de Utiel, pues lógicamente colaboraron y ayudaron. Y bueno, lo que pasa que también, bueno, pues 7 víctimas y bueno, lo que hay, pero aquí no es nada dentro de lo que cabe en comparación con lo que es Valencia. En general es una catástrofe muy, muy, muy grande. Muy grande. Y bueno, y cada vez vamos a tener que estar más concienciados y vamos a tener que ser más conscientes de que esto está cambiando y que no podemos utilizar, o sea, lo que se ha hecho siempre quizá ya no funciona y tenemos que ir adaptándonos a nuevas situaciones. Mira, en Málaga, por ejemplo, también ha habido alerta roja en el día de ayer, creo, y también se han producido algunas situaciones, afortunadamente no como en la zona de Levante, pero de unido también, de unido. Sí, pero les han avisado con Claro, tiempo. Aquí está claro que algo no ha funcionado, desde luego, algo no ha claro. funcionado bien y bueno, y se ve pues un sistema que pues sinceramente yo creo que no funciona. Muchos protocolos, muchas historias, pero luego a la hora de hacerlos cumplir o de pues no funcionan, no llevan la velocidad que deben de llevar, porque aquí en Utiel fue donde primeramente se estaban ahogando, ¿no? Ya, Todo el mundo sabía que esto iba a llegar a Valencia, que es donde desemboca el Magro. ya, Había horas de antelación y que allí la gente estuviese haciendo su vida normal,
pues no sé, es Ya, un no, no, poco, entonces ya te sí, no digo, tiene mucho sentido. Pero bueno, pero mira, bueno, Rosabel dice un saludo desde Utiel. Pues mira, una de las personas que lo ha vivido en primera línea. Pues a cuidarse muchísimo, Rosabel, y ojalá vuelvan las cosas a su sitio pronto. Bueno, pues si os parece podemos comenzar nuestra entrevista, ¿no? Somos muy poquita gente, pero ya se irán uniendo. Y por otro lado, sabéis como siempre que esta entrevista, estos directos quedan siempre colgados en el muro y los compartimos con la persona invitada y bueno, pues se pueden ver tanto en un grupo como en el otro. Así que bueno, vamos adelante. Esta noche tenemos con nosotros a Rafa Martínez. Él es padre de Isabel y es activista por la salud mental. Siempre pues el motivo principal fue la situación de su hija. Eso fue lo que le hizo empezar con todo este activismo. Formas parte de la asociación La Barandilla, si no me equivoco. Corrígeme si sí, me equivoco porque a lo sí, mejor no es así. sí, soy Y delegado aquí en la Comunidad muy Valenciana. bien. Y forma parte de un proyecto súper interesante que empezó hace 2 años y que, bueno, pues estás al pie del cañón luchando por la salud, por una salud mental digna. El proyecto, no recuerdo cómo se llama, pero era a través de AFEM, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, el proyecto lo iniciamos tras la muerte de mi hija. Yo contacté, yo quería hacer alguna asociación, algo, porque sufrimos de primera mano lo que es el tema. Mi hija padecía anorexia. Padecimos lo que es esta enfermedad tan cruel, tan dura y tan falta de medios y de profesionales. Entonces, pues cuando murió, pues decidimos hacer una asociación. Entonces, todo el tema de hacer una asociación, la burocracia y tal, nos informaron de que ya había una en Requena que se dedicaba más al daño cerebral adquirido, pero era una asociación ya que tenía la experiencia de la salud mental. Y también los conocimos porque nosotros fuimos a un taller de duelo que ellos daban de forma gratuita y altruista. Entonces es una asociación muy pequeña, pero que están haciendo muchas cosas. Ellos todo lo que lo hacen, tanto José como María José, que son dos psicólogos, pues después de su jornada laboral hacen un montón de talleres, hacen talleres de duelo, hacen talleres y luego pues le propusimos el tema de los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? De que pues lógicamente ellos, como también están en este mundillo, mmm, lo percibieron de que hacía falta hacer algo y presentamos un proyecto a Consellería para entrar en las aulas, para hacerlo en horas lectivas. Es decir, nosotros lo aprobó tanto la Consellería de Sanidad como la de Educación y entonces ellos a los institutos que lo piden o bueno, los de la comarca todos, desde luego, entonces, pues ellos van y dan las charlas en horas lectivas, en horas de tutoría, pues a la que llegan los chiquillos, pues se encuentran allí al psicólogo y la... Pero claro, si haces un taller, a lo mejor no asiste la gente que, que debe, ¿no? Entonces ahí no se Allí los escapa pillas ninguno. a todos. Exacto. Entonces el taller, los talleres más que nada es una detección precoz, ¿no? Una prevención, digamos. Porque está claro que a lo mejor las charlas, porque esto lo hacen entre chavales de 10 y 12 años, a lo mejor las charlas pues no, pero ellos, como buenos profesionales que son, pues detectan muchas cosas, porque claro, entran con el tema de la anorexia, pero tocan también el tema de la autoestima, de autolesiones, de bullying, entonces claro, están detectando, pues ellos, claro, cuando entran a esas edades los chiquillos son bastante transparentes y más para gente profesional, ¿no? Que lo sabe detectar, pues la que se sube las mangas, el que gira la cara, el que le dice, pues tú haces eso, o tú, entonces, mediante el año pasado llegaron a 1.500 nanos, este año a lo mejor se habla de que van a llegar casi a 2.000 porque lo han ampliado. Entonces, claro, pues nosotros lo que pretendemos es esa detección precoz, ¿no? Creo que en estos casos hay que pecar de precavidos y, oye, pues si ellos cuando detectan algo, pues lógicamente hablan con el tutor, hablan con la orientadora, se ponen en contacto con los padres y de ahí ya pues ven un poco el camino, les asesoran, oye, pues hemos visto esta tendencia o hemos visto esto o hemos visto lo otro. Entonces nos parece También, perdona, sí, un sí, trabajo, sí, sí, no, no, un no, no, trabajo no. pues eso, que dado la falta de medios
Encima en esas edades, pues hay muchos trastornos que no se saben tratar o no hay que llegar a tiempo. Pues nos parece una labor fundamental, ¿no? En lo que están haciendo. Entonces ya te digo, somos porque yo colaboro con ellos, pero yo desde luego ni imparto charlas ni no estoy cualificado para hacerlo. Pero están haciendo cosas muy grandes, ¿no? Y gracias también a que lo aprobaron en consellería, entonces pueden acceder directamente a las aulas. Bueno, tú no impartes las charlas, pero tú estás allí mostrando tu experiencia y dando tu testimonio, ¿no? De lo que tú has vivido. De eso sí que puedes hablar. Sí, yo colaboro con ellos, ahora organizamos el 30N, las charlas por el Día Internacional de los Trastornos de Conducta Alimentaria. Entonces ahí pues sí que participo, porque bueno, la anorexia es una enfermedad que lógicamente se cura, pero hay que hablar también de la parte negativa, ¿no? Entonces yo no pretendo dramatizar ni todo el mundo va a acabar como mi hija, pero hay que ser sincero y hay que ser realista. Es decir, cuando a ti, tu hija ya te diagnostican, pues tiene anorexia, no te dicen tiene un 20% de posibilidades que se muera. Que muchas veces no creo que te lo digan por humanidad, simplemente te lo dicen por desconocimiento. Porque la anorexia es una enfermedad que se banaliza mucho sobre ella, ¿no? Vale. Se culpa muchísimo, lo primero al enfermo, como que es una chiquillada o es una manía. Lo segundo, al entorno Capricho, familiar, o sea, ¿no? Es un sí, capricho. La es un capricho. tontería que le ha dado la niña ahora por dejar de comer. Y luego, pues, sobre todo a la familia. A la familia se le victimiza muchísimo, pues, de que no eres capaz de educar bien a tus hijos o de gestionar una adolescencia, porque esto, aunque cada vez va bajando, que es terrible, va bajando el índice de edad a chiquillas que no llegan ni a ser adolescentes, pero se da sobre todo en la adolescencia, ¿no? Es cuando más se dan estos trastornos. Que me hace mucha gracia cuando le dicen trastorno cuando es una enfermedad más que grave, con un índice de mortalidad más grande que muchos cánceres, ¿no? Aquí te dicen, tu hijo tiene un cáncer, pues, pero te dicen eres anoréxica y lo primero que te tienes poco menos que esconder. El estigma social es total. Nosotros, de hecho, cuando hacemos las charlas, por desgracia, pues conozco a mucha gente, tanto familiares como pacientes, hay muy pocos que se atrevan a hablar y lo comprendo, ¿eh? Muy pocos que se atrevan a dar el paso, a decir yo padecí y padezco anorexia porque sienten una culpabilidad o una vergüenza que lógicamente pues en otras enfermedades no se siente o se padece. Mira, Entonces es una enfermedad. perdona, te voy a interrumpir porque de esto vamos a hablar también. Dice Pablo en El Espectro, llevo sufriendo violencia psiquiátrica desde hace años. Sí, bueno. Es que la violencia psiquiátrica, yo en esto tengo para contar, para abrir un libro, ¿no? Te lo Porque comento porque de este tema hablaremos en algún momento de la conversación. esto, como todo, yo lo primero, a raíz de lo de mi hija, abrimos una campaña de recogida de firmas pidiendo más medios y profesionales, porque vimos que no hay. Cuando me refiero a que no hay profesionales, es que lo primero hay pocos y luego de los pocos que hay, también hay que cogerlos con pinzas los que están formados sobre todo en temas de adolescencia y en temas de anorexia. Y ya estás en un vacío, que es algo, porque a mi hija la trataron entre privados y públicos, la trataron entre 11 psicólogos y psiquiatras. Son dos las que no, a mi parecer, bueno, mi parecer, el de peritos y el que conoce un poco el caso y se echa las manos a la cabeza, son las que no hicieron su trabajo, ni cumplieron ningún protocolo, ni tenían, ya no, la formación sí, porque aquí, y claro, ahora mucha gente me puede decir, uy, ya está listo. No, aquí apruebas un examen y ahí estás por años. Entonces, pues creo que hoy en día las enfermedades y los trastornos y sobre todo avanzan muy rápido y tienen que estar. ¿Qué es lo que te digo? Hay muchísimos buenos profesionales, pero desgraciadamente tienen que lastrar con muchos negligentes porque quedan totalmente impunes. Y bueno, ahora que se habla, como al principio hablábamos de la Dana en Valencia, ¿no? Se habla tanto de protocolos, se habla tanto de negligencias, pues
quedan impunes totalmente porque los protocolos no son de obligado cumplimiento, no son leyes, entonces el profesional, pues si quiere los cumple, si no, no. Entonces nosotros, tenemos experiencias, o sea, yo contestaciones, que es lo que, por eso sigo haciendo charlas y sigo dando o intentando dar formación con otros profesionales o con mi propia experiencia, porque pretendo que padres no sufran lo que nosotros sufrimos. Yo cada vez que íbamos con mi hija a la visita y te venías llorando a casa, decía, pero ¿qué estamos haciendo mal? Te trataban como te trataban, porque lo de mi hija yo puedo comprender que alguien se equivoque, pero fue una cosa de muchas visitas, muchos errores, muchas advertencias por su madre, por mí, y no hicieron absolutamente nada. Nada. ¿Te parece, Rafa, que nos cuentes un poco así, un poco la sucesión? Porque tú has dicho una cosa muy importante al principio. Has dicho, esta enfermedad es una enfermedad muy grave. Muy grave porque te lleva a la muerte, te puede llevar a la muerte. O sea, del trastorno de la conducta alimentaria se puede salir. Y hay mucha gente que se recupera. Afortunadamente, muchísima gente que se recupera. Pero si no se lleva, o sea, si no se trata bien la enfermedad, si no acudes a profesionales o si no tienes la suerte de tener los profesionales que corresponden, personas que saben lo que están tratando, ahí eso puede ser una desgracia. Y es lo que a vosotros os ha pasado. Entonces, explícanos así, si te parece. Tampoco hace falta dar muchos detalles, pero explícanos un poco así por encima, y no es por banalizar, pero explícanos un poco cuál fue vuestra sucesión. Sí, nosotros, la chiquilla empezó con 13 años, con temas de ansiedad. Ahí, lógicamente, como no te corresponde asistencia médica por la seguridad social, pues nos buscamos una privada. Fuimos a una chica, muy bien, evolucionó muy bien, cambió sus temas de ansiedad. Bien, estuvo un año con ella. ¿Qué pasa? Que de la ansiedad derivó a temas con la comida. Ya veíamos que el comportamiento, porque mi hija era una chiquilla totalmente normal, comía de todo, vamos, encima es que disfrutaba de la comida. Entonces ya vimos temas de la comida. Y esta mismo profesional privada pues nos lo dijo, oye, esto ya está derivando en otras cosas que yo esto no lo desconozco y se me queda grande. Vamos a ver cosas. Mientras también estábamos en otra de Valencia, porque era por temas de conducta también, lo mismo. Nos lo dijo, oye, esto, a ver en la seguridad social, porque ellos tienen los medios, hay unidades, tal cual. Total, al final empezamos en la seguridad social, porque aparte lo privado totalmente saturado, o sea, una lista de espera de 6 meses. Sí, es inaccesible y lo primero el pastizal, que aunque nosotros sí que teníamos los medios y los recursos, pero también la lista de espera, mi hija no estaba para 6 meses de espera. Y tuvimos suerte, que es la palabra que más me repatea de todo esto de la salud mental en general, que todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Yo tengo suerte, la suerte es para el casino, para la lotería. La suerte cuando uno va al médico tiene que tener certezas. Entonces, bueno, pues un día tuvimos suerte y ya fuimos a urgencias y la médica que estaba pues ya vio cosillas y la derivó a salud mental de aquí de Requena. En salud mental de aquí de Requena empezamos muy bien, empezamos con 2 profesionales, 2 psicólogo y psiquiatra. Uno venía de un centro privado, de TCA, o sea, el hombre sabía perfectamente, nos contaba cómo iba a evolucionar, la puso en lista de espera porque sabía la lista de espera, dice, el ingreso no lo libra nadie. Dice, y bueno, y si lo libra, mejor, pero vamos a ponerla ya en lista de espera para la fe. Y ya te digo, se metía con nosotros a las 8 de la mañana, con nosotros, con ella, con sus primos, con su novio. No, tanto la trataba a ella como a nosotros. Se metía a las 8 de la mañana, salíamos a las 2. O sea, chapó, no tengo ninguna. Ingreso, en todo esto, pues efectivamente no libró el ingreso. Hubo que ingresarla en la FE, en la unidad de trastornos de conducta alimentaria, que recuerdo que cuando ingresó ella en el peso estaba bien, porque muchas veces esto de la anorexia solo se reduce al peso. Si estás delgada, esto es otro inconveniente grande. Cuando recuerdo que el doctor Rojo, que es el director del Hospital de la Fe de Valencia,
un especialista me lo dijo, porque claro, yo dudaba, porque claro, los ingresos son duros, te desprendes de tu hija, no la vas a ver ni vas a tener. Y me lo dice, vamos a ver, dice, ¿tu hija vomita? Digo, sí, todas las veces. Dice, pues vomitar es lo más desagradable que hay. Dice, esa voz que le está diciendo vomita, dice, mañana le dice, tírate por el balcón y lo va a hacer. Dice, para que te quede claro, el hombre fue sincero. Para que te quede claro, dice que hay que tratar y hay que cortar esa conducta ya. Dice, no es cuestión de peso, es cuestión de total. Estuvo ingresada, solo estuvo 12 días, porque enseguida lo hizo todo bien. Y durante este transcurso, este impasse del ingreso y tal, nos cambiaron a las terapeutas. Nos pusieron a las dos terapeutas que tenían y tienen ahora la plaza. Y vamos, ahí claro, ellos salió de la fe súper mejorada, animada, o sea, muy bien. Yo no puedo decir otra cosa, que salió muy bien. Pero ahí ya cuando te derivan a la selva, porque lógicamente luego no pueden llevar un seguimiento desde la fe, desde la unidad especializada, y ya te derivan a tu centro de referencia, y ahí ya empezó Estuvo una semana, 9 días estuvo bien, y ahí ya empezó para abajo, para abajo. Esto te hablo de que salió el 14 de febrero y ella murió, pues la enterramos el día de su cumpleaños, el 31 de mayo. Todo esto la visitaban semanalmente, visita contaba, cuando yo discutía con ella, cuenta como visita, con la psicóloga. Cuando iban a pesarle y a tomarle la tensión, contaba como visita. Entonces, sí, visitas tuvo, terapias pocas. Y luego personas, pues bueno, que todo era que no sabíamos gestionar su adolescencia. Mi hija iba autoleccionada, pero manos, brazos, que eso era, consumía drogas, que eso era normal. Le hicimos 2 ingresos por comerse las pastillas. Sí, ¿no? Y por intentarlo ya, Intentando tomando sobreingesta. intentos de suicidio Sí, por sobreingesta de medicación. pues un día que fuimos a recogerla, que pasó su madre, mi mujer estuvo con ella en el hospital toda la noche, a la que fui a recogerla, que yo no conocía a mi hija porque estaba hecha polvo, una cosa. Y claro, cuando entró la psiquiatra, que es la que nos tenía que decir o dar el alta o qué hacíamos con ella, le comenté, digo, ¿qué hago así con mi hija? ¿Dónde voy? ¿Qué hago con ella? Dice, ¿qué quieres? ¿Quitártela de encima? Digo, no, yo no quiero quitármela de encima. Quiero que usted me diga dónde te... No querrás que le ingrese en una unidad psiquiátrica. Digo, yo no sé usted dónde la tiene. O sea, que ni existen, o sea, ya... Entonces, ya te digo, un periplo, pero... O sea, que claro, las palabras de todo esto de cómo nos trataban, claro, yo mido un 80 pesos, 110 kilos, pues claro, no... ¿Cómo te ha maltratado así dos... Pero bueno, entonces, todas las palabras se las lleva el viento, pero yo, si me permites, voy a leer el último parte médico. Claro. Que lo escribió la psiquiatra. O sea, esto, bueno, el día que se dignó en escribir, porque lo normal después de la muerte de mi hija y de denunciarlo todo, 4 meses después conseguí el historial médico, y el historial médico de mi hija era primera visita, segunda visita, tercera visita, no ponía absolutamente nada. O sea, eso, un historial clínico. O sea, no se dignaba ni en escribir. Pero bueno, un día, pues el último se dignó en escribir. Entonces esto lo escribe la psiquiatra en la entrevista con mi hija. Actitud inhibida, escaso contacto visual, temblorosa, inquietud de piernas. Cuenta que está peor de ánimos desde hace 2 semanas, con muchos pensamientos de muerte y deseos de desaparecer. Ha pensado en sobreingesta de medicación, pero como ya lo ha probado y ha visto que no lo ha conseguido y además ha tenido una experiencia muy agradable, ha pensado en defenestrarse. Pero como vive en un segundo, sabe que puede hacerse mucho daño y no perecer en el intento. No consigue pensar en otras formas disponibles de lograrlo. Se ha realizado cortes en los antebrazos y dice que se ha informado de cómo hacerlo correctamente para morir, pero de momento no se ha atrevido. Ha caído en un círculo vicioso de consumo de drogas para evadir la voz interior que le insta a no comer. Realiza atracones alimentarios y posteriormente se provoca el vómito. No ve salida a esta conducta. En el momento actual se encuentra muy carente de cualquier estrategia válida de manejar el malestar. Verbaliza sentimientos de desesperanza. No cree tener fuerza para mejorar. Se siente incapaz de cambiar la dinámica actual en la que se ha metido. Me solicita ayuda para poder salir de esta crisis. No cree en el ajuste farmacológico. Luego pone entrevista con su madre. Habló 1 minuto porque tenía prisa y la señora se iba. Y que escribe,
al entrevistarse con mi mujer, preocupada porque no es posible realizar una supervisión de las 24 horas de la conducta de Isabel, ya que en cuanto hay algún mínimo margen se escapa de casa, consume, realiza atracones alimentarios, vomita. Refiere de gasto familiar, el padre ha realizado alguna actuación desde el desbordamiento, es decir, yo ya le había llamado la atención, temor ante la impulsividad de la paciente y los deseos verbalizados y repetidos en torno a la muerte. Dice que en su ingreso en la UTCA, Isabel estaba mucho mejor ahora que a nivel de vómitos y no presentaba tanta gravedad en su conducta. Después de esto, pues se fue a su casa. Tal cual. Esto, tal cual. No, yo esto me enteré 4 meses después de que mi hija estaba muerta. Y o sea, ¿dónde están los protocolos? Según, porque después de denuncias y tal, según el director del hospital de Requena, el Colegio de Psicólogos de Valencia también dice que ahí no se ve eh, ningún plan de suicidio, o sea que es, bueno, desesperanza. Entonces no sé qué más hay que hacer para que una persona, porque yo no les culpo de lo que hiciese mi hija, yo no les culpo de que ese día hiciese la decisión que tomase mi hija, yo les culpo de no activar unos protocolos cuando vamos blanco en botella. Claro. Entonces, mi hija, como si lo hubiera atropellado un coche. A mí el hecho de su muerte, como a veces se escapaba y no sabía la pobre dónde iba, vamos a ver, es que no tenía que estar en mi casa, tenía que estar donde tenía que estar con supervisión, que para eso creo que pagamos y tenemos los medios, o se supone que los tenemos. Pero claro, de esto cuando denunciamos ya hay un señor juez que nos recuerda, sobre todo a mi mujer, que me parece lamentable, porque se podía ahorrar y poner alguna verborrea de esta judicial y por lo menos ahorrar el dolor añadido cuando las denunciamos presunto, por presunto delito penal, porque vamos, yo a estas señoras creo que lo mínimo es que estén trabajando con críos. Pues nos recuerda que, hombre, ¿cómo se nos ocurre denunciar a 2 profesionales si esa noche estaba mi hija a cargo de su madre, cuando yo también estaba en casa, pero la patria potestad pues recae en las mujeres. Y ella no lo pudo evitar. Entonces, claro, como se me ocurre denunciar a 2 mujeres y mi mujer no lo puede evitar. Entonces, es una cosa y bueno, nos recuerda pues eso de que los protocolos no son de obligado cumplimiento y que ser mal médico no es delito. Básicamente es así. Ser mal profesional no es delito. Es así de sencillo. Y luego en España pues está el principio de la mínima invasión del Código Penal, que esto es muy peligroso, es decir, todo lo que tiene solución por dinero no va a la vía penal. Es decir, tú puedes pagar y no vas a la cárcel. Que bueno, hay casos así, ¿no? Los de la manada, los de gente que le pagan y fuera, y ya está. Entonces, esto es, no sé, entonces, pues claro que hay una violencia, ya no digo violencia, no sé, una falta de formación o de humanidad, yo ya no lo sé. Porque vamos, cualquier persona con un poco de empatía lee esto y si en tu mano está el hacer algo pero que no hagas nada, no sé, me parece. Pero, bueno, nosotros falleció 2 días después de esto, ¿no? No nos dieron ni el pésame. ¿Para qué? Pues ella tenía consulta 10 días después, tenía de enterrarla y fuimos a la consulta porque claro, como no habían llamado ni para darnos el pésame, ni preocupadas porque no había ido a otra consulta previa, pues me presenté allí a decirle, pues eso, para mí, lo negligentes e inútiles e incompetentes que eran. Se lo di por escrito para que bueno, es a lo único que he ido a un juzgado. A lo único que he ido a un juzgado ha sido por una presunta querella criminal, por injurias y calumnias, y me pedían 7 años de cárcel y 300.000 euros por decir que estas 2 señoras son unas inútiles. A mi parecer, y lo diré donde me ponga. Además, por esta regla de 3 me pueden denunciar. O sea, a ti te pusieron una demanda por demandarlas a ellas, por decir que ellas no habían hecho bien su trabajo. Sí, básicamente, porque a ellas, que nadie, lógicamente, por esto, por decir que hay personal negligente en la seguridad social, me pueden denunciar entonces todos los médicos de España. Si yo no menciono a nadie, puedo decir y opinar sinceramente lo que me dé la gana, igual que ellas. Están en su derecho. ¿No? Pero eso es a lo único que hasta ahora he ido a un juzgado acusado de
injurias y calumnias, cuando yo no digo yo digo lo que pienso. Negligentes, incompetentes total. ¿Y Pero bueno, este juicio, esta demanda que te han puesto ellas, está en marcha? no, parece ser que ya lo Ah, archivaron, no te porque ya hace claro, tiempo que eso no estoy a tiene más ningún juez. sentido. Eso no tiene ningún Nada, bueno, pues bueno, sentido. pero tienes que ir al juzgado, ponerte allí delante de un juez como Claro, si fueras un delincuente. claro. O sea, cuando ellas aún no han ido, o sea, el que tengo que ir soy yo. Y ponerte allí delante de un juez y yo le dije que yo ni me arrepentía de nada y que lógicamente sí, y si he parado un poco es porque a mi hijo no le gusta que haga estas cosas. Y no le gusta. Pero vamos, yo donde me ponga, ¿eh? Donde me ponga, digo mi opinión y ya te digo la de dos peritos médicos y la de mucha gente que ve que no hicieron su trabajo como deben. Esto no quita para que sean excelentes personas, mejores mujeres y excelentes madres. Pero como profesionales, pues para mí dejaron mucho que desear. Pero bueno, como pues siguen en su puesto y seguirán hasta que se jubilen, porque aquí eh, esto siempre es impune, o sea, la negligencia para mí me parece totalmente impune, es el sistema lo tapa y lo cubre y ya está. Porque claro, es un fallo del sistema, o sea, culpa de que tú seas negligente no es de tu jefe. Este proceder, esta falta de aplicación del protocolo, yo lo desconocía, que fuera recomendado, que no fuera obligado, pero o sea, no me llama la atención para nada porque yo aquí en Cataluña también he conocido casos en los que después de haber habido un intento de autolesión, bueno, un intento de suicidio o ideas suicidas que se hayan manifestado frente a un profesional, no los han puesto dentro, o sea, No. no han activado el protocolo. Y claro, Y no pasa nada. se juegan realmente que aquello lo lleven a término. Claro, pero es que es lo que peleamos o lo que pelea yo el primero que pide un plan nacional, que haya un plan nacional que se haga algo que me hace mucha gracia y los cientos de comisionados y de historias que hay para decir que la salud mental es una castaña, eso lo sabe todo el mundo. O sea, no es necesario tanto, lo que hay que hacer es coger más velocidad, hablamos de que son 11 suicidios diarios, hostia, cada día que pasa, que estás retrasando, pero hacer algo de verdad, o sea, hacer algo que funcione, que haya más profesionales, que estén más formados, que sepan que el tema de una autolesión de un crío no es una tontería, que si hay un protocolo lo apliques. Mi hija la tenías que haber ingresado donde fuese, en urgencias, en maternidad, donde sea. Y más cuando Está ha claro. manifestado, ha tenido una visita con ella y ha manifestado que tenía Todo. intenciones, que lo había intentado y que lo volvería a intentar y estaba buscando medios para Porque estás, hacerlo y que fuera más seguro. yo en este periplo que llevo y tal, los jueces, claro, también dicen que, porque claro, tú, no es que yo les culpe de que hayan matado a mi hija, yo no les culpo de eso, les culpo de que no hagan su trabajo ni sepan hacerlo. Se llama negligencia. Vale. Es como ahora con la Dana, pues lógicamente ni Pedro Sánchez ni el señor Carlos Mazón mataba a 200, lo que no han hecho bien en su trabajo. Otra cosa, las consecuencias que hayan tenido. Entonces, cuando ahora se están diciendo que se hagan protocolos, ¿para qué sirve? Valencia presume de que es la primera comunidad de España que tenía el protocolo, el plan antisuicidio. ¿Para qué? Si luego resulta que los profesionales que lo Se tienen que pone en hacer marcha. no lo Claro, hacen, porque creo que en estas cosas habrá que pecar de precavido, no de por arriesgado, supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces, y luego que también, como te decía, en todo este periplo y esta historia, pues hay muchos jueces que, claro, dicen que, claro, el suicidio no se puede evitar, que en realidad, sinceramente, tienen razón, es decir, se suicida el que quiere. Lo que sí que se evita es la tendencia suicida, la conducta suicida que te lleva a hacer eso. O sea, el hecho en sí, claro, nadie te puede evitar. Si yo mañana me quiero tirar, pues no me lo va a evitar nadie me va a sujetar. Pero la tendencia que me ha llevado a llevar eso, es decir, muchas veces una enfermedad mental maltratada, pues sí, se puede evitar. Pero Y además, todo queda pues en un limbo. Y además es que cada vez se sabe más que cuanto más se habla del suicidio, es decir, si nosotros tenemos una manifestación por parte de una persona y tú a esa persona le hablas, le preguntas que para cuándo tiene pensado hacerlo,
se habla de la situación y de alguna manera no se tapa, eso sí se manifiesta, la situación cambia y cada vez se sabe más. Sí, sí. Yo muchas cosas que ahora sé por eso, porque se habla, o porque te has informado o te has formado, las hubiera sabido hace tiempo, pues desde luego no sé cómo es lo que hubiera pasado, pero no hubiera actuado así. Lo primero, no hubiera aguantado a mi hija y las cosas que nos decían estas dos no las hubiera Claro, tolerado. tú, ahí lo que pasó es que, bueno, confiasteis en los profesionales porque pensabais que eran los que sabían, Hombre, los que estaban controlando la situación. es que como padres creo que no debemos de ser psicólogos ni psiquiatras. Pienso de que, vamos, ni cardiólogos ni dermatólogos. Entonces, cuando vas a unos profesionales, y encima es que las dos, porque bueno, si dices una, bueno, pero es que las dos, o sea, unas cosas, lo que tuvimos que aguantar y lo que tuvimos que tolerar, las barbaridades, que ya te digo, bueno, unas de ellas quedan escritas, pero lo que vivimos fue. Entonces, si yo ahora hubiera sabido cosas, de lo que hablamos, de que hay que hablar lo que no sabía, pues, lógicamente no hubiera actuado ni hubiera tolerado pues, las tonterías que nos decían, ¿no? De que todo era. Claro. Bueno, Aparte, tú, la sensación, lo que decía este chico de que se había sentido maltratado, pues es que la sensación era total, ¿no? La culpa de la enfermedad de mi hija era nuestra, era del entorno familiar, y no se buscaban soluciones, solo se buscaba culpables. Entonces, un desatino. No, es que estoy mirando porque acaba de venir mi mujer y digo, si quieres hablar, digo, no, claro, claro, por supuesto, si quiere incorporarse ella, encantadísima de saludarla. venga, hombre, si estamos en familia. ¿Tu mujer cómo Mi se llama? mujer, Dolores, Hola, Dolores. Dolores, Hola, buenas Dolores, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ahí vamos. Muchísimas gracias por acercaros a esta ventana y explicar vuestra experiencia y compartirlo con tantísimas personas. Dice Rafa que si él hubiera sabido todo esto, pero sois muy generosos y lo estáis compartiendo con tantísimas personas y estáis intentando todos los días que estas cosas, bueno, pues que los recursos aumenten y que cada día sepamos más, ¿no? Yo creo que estas ventanas de conocimiento que se abren a través de las redes sociales o de las cosas que vosotros hacéis yendo a las escuelas, a los institutos, este proyecto que tenéis, la colaboración con la Brandilla es, ¿no?, la asociación Sí. vuestra, todas estas cosas que hacéis aportan conocimiento a las personas. Yo me siento, o sea, me pongo yo en primera persona, ¿eh? Tantas cosas que yo no he sabido hacer cuando empecé a entrar en contacto con el mundo de la salud mental y ahora sé, no se trata de que vayamos a la escuela a aprender, pero sí que nos informemos y cada vez sepamos más. Es muy importante. El problema que yo veo es que cuanto más sabes, no sé si es mejor o peor, porque si igual todas estas cosas las hubiéramos sabido, igual aún no hubiéramos estado más desesperados, porque no tienes ningún sitio donde acudir, no tienes ningún recurso, o hay muy pocos recursos, no hay profesionales que sepan tratar estas enfermedades, no hay lugares donde tú puedas ingresar a tu hija, no hay sitios donde acudir. Entonces, por un lado, dices, si yo hubiera sabido muchas de las cosas, pero también pienso muchas veces, si lo hubiera sabido, me hubiera desesperado aún mucho más de lo que estaba desesperada de ver que no, es que era una impotencia, porque ella no tuvo la oportunidad, de poderse curar. Ya. No nos hacían, nosotros cuando íbamos, bueno, a nosotros a los padres no nos podían ni ver. Y se supone que la chiquilla con 16 años tenía que ir ella sola, allí no nos comentaban nada de lo que hablaban, no comentaban nada. O sea, es que no había ningún No. tipo de humanidad ni de. Entonces, claro, unas cosas que te quedas, pero y lo que fastidia, que 2 años y pico después, y después de toda esta lucha y tal, yo pues tengo contacto con mucha gente y tal, y yo no sé dónde mandarles, no sé si me explico, o sea, no sé, es que siga la misma situación de desespero, de falta de profesionales, de falta muchas veces también de empatía y de desidia, porque hay a veces
que es una desidia, porque vamos, el caso de mi hija desde luego no era por el COVID ni por desbordamiento, ¿eh? Ellas venían a las 9, se tomaban su café, se iban a la 1:30 y aquí no había prisa. En vez de una terapia individual, pues cogían a 5 chiquillas, mi hija anoréxica, la otra se le había muerto el perro y la otra la deja el novio. Mi hija salía y dice, ¿yo a qué vengo aquí? Y les mandaban el petit bambú ese, lete el petit bambú y a correr, así en una hora, desde a las no sé, es que ya te digo, ahora lo miro y encima de, porque una cosa ya es la pena lógica de la pérdida y otra cosa, cada vez que sé más, me siento más culpable. Y más de decir, pero yo, ¿cómo pude aguantar yo eso? O sea, como estaba tan, que bueno, estás lógicamente desbordado. Estar ciego, ¿no? O sea, estar ciego. Nosotros ya habíamos empezado a mirar por nuestra cuenta, ¿no? Pero el tema es que los sitios privados, Isabel fue demasiado rápido. Y los sitios privados nos daban hasta o sea, de marzo, nosotros fuimos el día que ella, al primer centro, el día que ella murió, o que se tiró por el balcón, o intentó salir por el balcón. Ese día habíamos tenido una entrevista en un centro privado, después de marzo, desde el 15 o el 16 de marzo. O sea, habían pasado 3 meses y era una entrevista a los padres. Cuando le contamos la situación, nos dijo, el martes mismo puede ingresar. Y aún le comenté, es que es su cumpleaños. Y dijo, vale, pues el miércoles. O sea, tuvimos que tardar 3, si ellas nos hubieran dado igual un informe, podríamos haber ido un poquito más rápido. Pero tampoco porque no habían plazas. Ese día justo había quedado una plaza vacante y tuvimos, no la suerte porque no la pudimos utilizar, de que ese día hubiera podido ingresar, pero igual hubieran pasado otros 4, 5, 6 meses, porque no hay sitios. El problema es que no hay sitios ni gente especializada en tratar estos tipos de conducta. Porque es lo que hablábamos al principio, que es necesario que los profesionales que te traten sean especialistas en aquello y tengan experiencia en aquello. Claro, la primera persona que le visitaba era especialista. Eso lo he comentado. Sí. Empezamos muy bien, pero luego... pero es que luego te pasan cosas que ves surrealistas totales, ¿no? Por ejemplo, está el tema de la anorexia muy de moda, el tema de los percentiles y tal, que utilizan muchos pediatras. O sea, poco de morir Isabel, mi hijo tenía una revisión médica con... Al poco no, 2 días, 2 días después. Con la pediatra para entrar al instituto. Y él pues comía muchísimo dulce, tal, goloso y ya está. Un crío normal y corriente. Pero claro, se le ocurrió decir pues que estaba gordito, que como... En ese momento, bueno, eso fue la enfermera, en ese momento entró su pediatra y le dijo, no acabar de leer su informe, que su hermana ha muerto hace 2 días. Entonces, a partir de ese día, mi hijo no ha vuelto a probar dulce. Todo lo que almorzaba, ni rosquilletas, nada de dulce, no ha vuelto a probar nada de eso. Y nosotros pues estamos asustados. Pues imagínate. Pero que me refiero que la falta de formación o de empatía, o no sé, o sea, un percentil... Falta de formación. Un percentil no es la felicidad de un chiquillo. O sea, hay cosas, cállate, o si acaso se lo comentas a los padres. Claro, o si ves pero a él no. Y si tú ves que el niño está, bueno, que está en 100 y pico kilos con 10 años. Está claro que la obesidad es un problema. Es un problema y hay que empezar a tratarlo, pero que te sobren 4 o 5 kilos. Porque lo diga. Cuando es un niño que está a punto de desarrollarse, porque tenía 12 años o 13 años. Un niño no le sobran, o sea, no tiene sobrepeso. Un niño lo que hace es que tiene unos hábitos diferentes, menos saludables o lo que quieras. Pues actividad. Y claro, pues vamos a empezar haciendo otras cosas, pero no se puede decir un niño está obeso, un niño está gordo o a un niño le sobra, porque está en pleno crecimiento. Y menos a él. Y menos a él. Coges, efectivamente. Y menos lo apartas, se lo comentas a los padres. Entonces, te ves estas barbaridades, te ves estas que, porque muchas veces yo hablaba con José Manuel de la Barandilla, el director, dice, ¿y por qué no tiras la toalla ya? Y porque esto también es muy duro. Por supuesto. Desgasta, luego contacta contigo gente que lo primero no sabes cómo ayudarles, porque claro, yo lo comprendo, ellos ante la desesperación se agarran a un clavo ardiendo. Claro. A mí más me gustaría ayudar y saber decirle, pues hace esto,
Entonces desgasta mucho, pero claro, dices, pero es que te van contando historias y dices, pero es que esto no ha cambiado, Nada. ni tiene tendencia de cambiar. O sea, porque es que es todo. Luego la sociedad, las redes sociales, luego es una enfermedad, la anorexia, eso es machista, ¿no? Lo siguiente es una cosa. Luego, yo creo que los medios de comunicación, y aquí me permitiréis que haga el comentario, creo que los medios de comunicación trivializan un poco el tema. Sí. Y no quiero decir que jueguen con él, no, únicamente lo que hacen es tomar el tema desde la parte más, bueno, Amarilla. exacto, la que da más noticia, ¿no? La Sí. más gorda, la que da más, Amarilla. la que hace más altavoz, ¿no? Y luego en realidad no lo llevan al lugar que corresponde, porque al lugar que correspondería sería, vamos a levantarnos todos, vamos a hacer esta noticia para que llegue al Parlamento, para que llegue al Congreso, para que consigamos entre todos poner más medios a nivel político, que haya más presupuesto y ese presupuesto se traduzca en más profesionales, en más formación, en más recursos, que a lo mejor no hace falta que se trate desde el servicio médico, desde los CAPS o desde los hospitales, pero sí que a lo mejor dar más charlas en los colegios, que a las personas que en un momento dado empiezan a tener conductas, vamos a buscar un recurso, que no sea necesario ingresarla en un hospital. Claro. Pero vamos a buscar centros de día, a buscar lo que sea. Eso es como las UCIs en un hospital, lógicamente no tienes mismo número de UCIs, que va en decremento, ¿no? UCIs hay unas pocas, porque luego están las camas y luego está la atención primaria. Pero claro, si aquí en la salud mental ya lo que es la atención primaria es lamentable, ¿no? Lo siguiente ya no funciona, pues claro, ya te tienes que ir a unidades especializadas, que tampoco las hay. En Valencia nos podemos dar con un canto en los dientes, que está la FE con 12 camas, pero hay comunidades de España, en Euskadi ni una. En Andalucía creo que había una en Granada y la han cerrado. Pues no sé por qué no tendrá gente. Entonces, son cosas. Y luego, lo peor de esas unidades, que vale, que ahí están los especialistas, que ahí salen bien, lo peor es luego cuando sales de ahí. ¿Dónde sales? Otra vez, a la selva. Claro. ¿Dónde sales? No hay un seguimiento, no hay, por cuando son enfermedades que son de años. O sea, son enfermedades que son muy, muy largas y muy duras. Entonces, tú no puedes, me nutres, me das 4 charlas y me mandas, como el caso de mi hija, a Requena, que vamos, no tenían ni puñetera idea las que había aquí en Requena ni lo que había en Valencia. Si había hospital de día, si había nada. Isabel siempre decía, si yo tuviera un cáncer, mamá me estarían tratando. Y igual me salvaba. Pero con esta enfermedad, y es verdad, o sea, primero ni se considera enfermedad, primero se considera un trastorno, un capricho, y luego tú entras a las redes y es alucinante. Y hay veces que sí que he puesto comentarios, sobre todo en temas de esta de ¿quieres adelgazar no sé cuántos kilos y no sé cuántos? Eso es una barbaridad. ¿Cómo pueden permitir en las redes? Y si tú ahora buscas algo de anorexia, a los 5 minutos te está llegando 100.000 anuncios y páginas para perder peso, para seguir no sé qué, para ver cómo puedes perder, cómo puedes engañar a tus padres, cómo puede estar todas esas páginas permitidas. No, esas páginas en cuanto se ven, en cuanto las detectamos, tenemos, o sea, podemos denunciarlas a la policía, ¿eh? Y deberíamos hacerlo. Lo que pasa que de la misma forma que cierras una, abren 3. Bueno, pero esto es todo en general, las redes, lo que tú decías, los medios de comunicación, los maniquís. Pero tú vas a comprar y todos los maniquís son anoréxicos. Tú ves un maniquí se supone de una mujer y que es que no es nada. Todos los maniquís llevan la talla 30 o 32. Entonces algo estamos haciendo mal como sociedad. Claro, pero yo creo que sería interesante que nos centráramos también primero en la atención. Y por otro lado, conocer realmente de qué forma podemos trabajar eso, ¿no? Porque cuando hablamos de prevención, claro, todo el mundo no es a través de la pérdida de peso. Ahí, si rascamos esa tan manida iceberg, que ese ejemplo que nos ponen tanto del iceberg, que arriba está la pérdida de peso, el no sé qué, y otras cosas. Lo que está debajo realmente es lo que de verdad está mal.
es lo importante y eso es lo que hay que trabajar. Cuando La una autoestima. niña o cuando una persona que le han diagnosticado con un trastorno de la conducta alimentaria porque tiene bajo peso, la ingresan en un hospital cuando va a la pública y es lo único que te dan pastillas y el ingreso, 10 días y a tu casa, con eso no se soluciona nada. Ahí no se está trabajando la parte baja, que es la que realmente importa. De hecho aquí la psicóloga me decía, no, pero si está en su peso. Yo le decía, ya, pero es que es una enfermedad mental. Es que no, O sea, no ella tiene puede nada que estar ver en con su el peso. peso. Exacto, ella ha aprendido a estar en un peso para que no se le ingrese. Claro. Y se sabe autorregular, porque tiene acceso muy fácil a todo tipo de supositorios, pastillas, laxantes, a todo para poder comer Hombre, un día le y dije, estar en su peso. Pero su problema estaba en la cabeza y Claro. es que Es que se le fue por completo. Lo que finalmente acabó con Isabel no fue el peso. No, fue su cabeza. lo que acaba con porque la anorexia, un 90% de quien lo padece tiene ideaciones suicidas. Y ella se volvió autodestructiva. Ella el último mes Era autodestrucción no era ella. Perdió la cabeza de una manera que lo que decía mi mujer, ellas la veían en el peso, la veían que estaba bien, pero en cambio al final ¿cuántas pastillas se tomaba? ¿10, 12 pastillas? O sea, una cosa... Claro, yo también le decía, pero ¿cómo va a hacerle efecto ningún tipo de medicación? terapia, se iba a drogar. O de medicación, ya no de terapia o de medicación, si ella lo vomita todo. ¿Y que va a colocar todo el día? ¿Qué medicación? Tú le estás mandando una medicación a una persona que lo está vomitando todo. ¿Qué medicación? Claro, eso no le hace, o sea, no acaba de hacer el efecto que debe. O sea, tendréis que entender qué enfermedad estás tratando y qué tratamiento puedes darle. Lo importante es eso que estás diciendo, Dolores. Tenéis que entender la enfermedad que estáis tratando. O sea, es que 10 días después de la muerte de Isabel, teléfono que está sonando. 10 días después de la muerte de Isabel hicieron la primera charla en Requena de los TCA. Ellas, la psicóloga, la hizo para los padres. La primera. Con eso ya te digo bastante. Que asistimos porque estábamos invitados, claro, es lo que te digo, cuando asistimos allí, porque como no nos habían llamado de por qué no iba a sus consultas o si estaba viva o muerta mi hija, pues lógicamente asistimos como padres que estábamos invitados a la primera charla de trastornos de conducta alimentaria que daban, creo que eran 4 padres más, ¿no? Los que estábamos allí. Entonces, pues ya te digo, ha sido un periplo y una odisea y que lamentablemente pues no somos un caso aislado. Hay muchos casos parecidos, muchos casos que no están bien encauzados ni mucho menos. Y luego muchos casos que parecen que han salido y con el tiempo vuelven a recaer. Pues tenemos un caso muy cercano de justo un suicidio el día del TCA. El 30 años. El 30 años. De una chica que incluso daba charlas y ya había rehecho prácticamente su vida. Y, o sea, que son enfermedades largas. Muy largas. Ese día había ido al psiquiatra. La media de tiempo para recuperarse de un TCA son unos 4 años. O sea que es un trayecto duro, es un trayecto muy duro. Y según como sea la persona, Isabel tenía muy claro que tantos años no podía vivir con ese sufrimiento. No, y luego aparte lo que siempre decimos es que aparte de la enfermedad, porque si, claro, dices enfermedad y la gente se cree que a lo mejor es pastillas, terapia, pero es el aislamiento social, porque lógicamente el tema de la comida es lo que nos junta a todos, lo que nos reúne a todos. Mi hija acabó sola porque lógicamente no te puedes juntar con nadie para que no te vean comer, Entonces es una enfermedad, la familia la destroza porque lo mismo, pues, porque claro, no sabes cómo. No es que te destroce, te desespera. O sea, te desespera el ver cómo se va hundiendo poco a poco y tú no puedes hacer nada. Exacto, y no puedes. No, yo sí que pues esos libros, me formaba con el método Mosley el inglés y tal. Da igual, veías que aplicabas y decías, si es que se está yendo y no lo ve nadie, solo lo vemos nosotros. El último mes fue desastroso.
Y ya te digo, todas las semanas llamando por teléfono, tal, oye, mi hija no va bien, y ella siempre me decía, no, esto hace así, picos de sierra. Digo, no, perdona, mi hija va en picado. Digo, pero en picado como un avión, o no la ves. Ah, eso es normal, o sea, que consumía drogas, pues era normal. Digo, hombre, pero a ti te parece normal que consuma drogas con las 10 o 12 pastillas que tú le mandas eso a la psiquiatra. Dice, ella es adolescente y Tiene que probar. tiene que A probar. ver, ¿Que tú qué relación tienes con un se puede adolescente? entender que un adolescente está en un momento, en Sí, una fase experimental, un pero adolescente sano. pero siempre debería ir eso acompañado pues de algunas formas bueno, pues por parte nuestra de cómo abordarlo, de cómo acompañar esa situación, de darte recursos, de decirte, pues vamos a ver si vamos a hacer una charla, vamos a hablar con No, ella, le vamos a hacer las visitas. Nosotros, de hecho, fuimos a la UCA, Sí, ¿no? sí. Sí, pero la del el del ayuntamiento. ayuntamiento que era para adolescentes y nos echaron la bronca de que por qué la habíamos llevado. Digo, porque mi hija está empezando, sí, le digo, pero porque está empezando a consumir y, ¿cómo que y? O sea, pero ella ya sabe los riesgos, hombre, para que sepa los riesgos, y entonces se dirigió a ella, ¿que no sabes los riesgos que tienes? Mi hija cabizbaja dijo, sí, ¿ves? Ella los conoce. Digo, bueno, pero ¿qué pasa porque la llevemos? O sea, nosotros intentábamos, pues por todos los medios, ver cómo ayudar. ¿Y qué os Y no sé, argumentaron del por qué, o sea, de por porque qué? bueno, primero que esas personas no son psicólogas clínicas. Clínicas, que por qué la llevábamos a una Y que no esas era clínica. psicólogas clínicas no pueden diagnosticar si mi hija tiene una depresión o no, y por qué o no está tomando drogas. Digo, bueno, pero si le puede ayudar, o Claro. podemos, yo qué sé, abrir otra, no sé, nosotros buscábamos desesperadamente hacer cosas. Y el día que lo comentamos, van y me echan a mí la bronca, que ese día fui yo con ella, y digo, pero no sé, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Todo era que no sabíamos gestionar su adolescencia. Que es Primero, verdad que no la sabíamos gestionar porque se nos estaba yendo Vale, de las manos. vale, pero si no se sabe gestionar, Ayúdame. explicadnos cómo tenemos que hacerlo, claro. O sea, vosotros no, hombre, estabais pidiendo a gritos que alguien os ayudara. a nosotros nos ponía la señora psicóloga, un día me puso como ejemplo a su hijo, porque mi hija llegó a un punto que, claro, ir al instituto le daba mucha ansiedad. Y lo primero que le recomendó es que Que se se quedara en quitara. casa. O sea, la aisló totalmente ya. Dijo, no, no, tú quédate en casa y si te da miedo, lo mejor que puedes hacer es uno es tocar fondo y ya uno que ya ha llegado a lo más fondo del todo, luego solo hay que remontar. Además, yo tengo un hijo que estuvo un año sabático, claro, un hijo sano y que puede Y hacer, que ya había acabado su y que carrera. había acabado su carrera y que puede hacer lo que le dé la Isabel, gana. lo No, peor que pudo hacer es en octubre dejar de ir a sí, clase. cuando ahí Y ahí la terminó de hundir. buscamos el mestre en casa, pero justo cuando le dieron, lo aprobaron, entramos en COVID, ingresó en la FE y ya no pudo porque ella hubiera necesitado unas rutinas, Pues lo primero que le hacer recomendó, algo, no ir, que hacer se algo. quedara en casa y ya está, hay que tocar a fondo. Entonces, ya te digo, son cosas que, claro, ahora lo comentas Me y, parecen barbaridades, pero bueno, y sabes, pero bueno, todo esto, pues eso, las palabras. Entonces, yo sí que reivindicamos más medios y profesionales, pero profesionales de verdad. Que bueno, hay gente que luego te no, es que, no, vamos a ver, es que no, esto es como todo. Yo creo que a nadie le gustaría ir al médico y que te toque un patán. Entonces, pues oye, que Hombre, valga bien. Y es que, si uno está en una situación en la que necesita ayuda, si necesitas ayuda, lo que necesitas es alguien que te dé la seguridad y que te acompañe y que te diga cómo tienes que hacer las cosas, porque para eso vas a un profesional. Si no, no lo harías. si no, no vas. Sí. Entonces, pues ya te digo, esa ha sido una experiencia y por eso pues decidí ser activista o intentar pelear un poco porque veo que esto no, lo que pasa que eso es muy ingrato y muy infructuoso porque ves que esto Pero no cambia. Muy buenas palabras, muy estáis, buena historia, yo creo pero que estáis haciendo un trabajo muy importante porque esa inseguridad que vosotros vivisteis en vuestra propia piel, el no saber qué hacer, el sentiros solos, el picar puertas y que no se totalmente. entendieran, todo eso estáis acompañándolo a otras personas.
todas esas personas que vosotros acompañáis todos los días, que las escucháis, eso es muy importante. El otro día organizamos aquí en Requena una charla del suicidio, prevención del suicidio, que vino Marta Nieta y Javier Jiménez. Lo entrevistaste ahí tú también. Y durante la charla, claro, es que iban, porque lo hacen súper bien, y es que era todo lo contrario que nos decían a nosotros la psicóloga, ¿no? Porque vamos, yo he oído lo del que lo dice no lo hace, o sea, es que era Y luego, todo lo que había vivido, que viviste al final con Isabel, de cómo se le iba cómo ves cómo se va llenando un vaso y las contestaciones que tienen, sobre todo de amigos, ¿no? Porque yo a veces me leía el WhatsApp de mira tal persona lo que me ha dicho, mira tal persona, y al final era totalmente todas esas personas que decían que eran sus amigas, la terminaron de hundir. O sea, la terminaron de hundir. Yo recuerdo que un día que hizo la ingesta esa de pastillas, yo me enfadé. La primera reacción de te enfadas con ella, decir, pero ¿cómo ¿por qué lo haces? O por qué lo... Cosa que ahora, pues a lo mejor si hubiera sabido después de esa charla y tal, pues a lo mejor hubiera, ya te digo, ha sido encima, pues eso es muy duro el aprender porque ves que eso que no... Entonces, sí que es verdad que la gente que va a las charlas y tal, pues alucina porque cuando sale y más, pues claro, salen con una información que puede salvar vidas. Parece esto una tontería, pero es que es así. Pero el problema es que Rafa a veces se frustra, ¿no? Yo lo veo porque él invierte muchas horas en todo esto y ve que no va casi nadie. Bueno, pero yo a veces también le digo, nosotros hace unos años no hubiéramos ido tampoco. Ya, o sea, muchas veces solo vas cuando lo tienes cerca o has conocido a alguien o tienes hijos en una edad adolescente o tal, ¿no? Pero si no, igual no vas, o sea, no irías. Es el colectivo de la vergüenza, es decir, nosotros en un principio cuando murió mi hija en el Hospital General y donamos los órganos y vino el director, porque bueno, esa es otra, yo mi hija nunca sabré, bueno, sí lo sé, sí se llegó a suicidar voluntariamente o instada, porque es que el minuto antes de que se tirase por el balcón la habían invitado 3 tíos a salir por el balcón. 10 años mayor que ella. Tíos de 10 años mayor que bueno, de hecho cayó en sus pies y se dieron a la fuga. Pero todo esto como el juez no, el juez y la Guardia Civil te dice que se habían visto impactadas y por eso habían huido. Exacto, tuvieron un impacto emocional muy fuerte y por eso la dejaron tirar agonizando. Y tú dices, ¿y yo? Conforme un testigo. Entonces ella, vamos a ver, la tendencia a suicida ella la tenía y ella era autodestructiva, nadie se le ocurre tirarse por 12 metros porque nosotros cerrábamos la puerta de casa porque se nos escapaba, ya el último mes no era... Ay, porque teníamos miedo que saliera y le pasara algo, no sé. Pero bueno, ya te digo, jamás, entonces en un principio pues la autopsia todo era tendencia a suicidio, aunque ya te digo, ahí están los mensajes de 3 tiparracos que durante 30 mensajes que ellos borraron, porque como ya la juez no me autorizó ningún tipo de investigación ni nada, ya se ha muerto tu hija loca y puta y ya está. Y es por, así. Por 3 veces dice, es que si me tiro me mato. Sí, es que si me tiro me mato. Algo le dirían y ella sigue diciendo, es que si me tiro me mato. Sí, creo que se llama instar al suicidio, pero bueno, como no es un gato ni un perro, como es, porque yo creo que si mañana uno pasa, le silba a un perro, que vamos, yo tengo mascotas, me gustan los perros y los gatos, y el perro se cae y por suerte a ese se le cae el pelo a la cárcel, pero como era mi hija y estaba loca, pues bueno. Entonces ya te digo, como todo este periplo, como yo no llegaré a saber que estaba loca, mi hija estaba enferma. Si fue su voluntad o hubo terceros que la invitaron, que le instaron a salir, que todo esto no... Vamos a ver, unas personas 10 o 12 años mayores que ella, 3, muy normal no era. Ya, pero bueno, hombre, nosotros, ya te digo, bueno, cuando pasó esto, pues lo que te digo, ella murió en el hospital de Valencia y donamos los órganos, y recuerdo que me lo dijo el director del hospital de las donaciones, dice, es que, dice, no te va a servir de consuelo, dice, pero mañana tengo otro de la misma edad. Dice, y esto no habla nadie, esto no lo dice nadie. Dice, y todos los días se están. Entonces, claro, pues uno se informa, ve que esto... Pero claro, para ti es una vergüenza, porque ¿qué has hecho como padre mal para una vergüenza
y es muy duro. O sea, yo siempre tendré ahí de que no Sí, siempre te queda el easy, el por qué, y que no llega a ser un buen Pero o una buena madre. Pero yo entiendo el sentimiento que uno tiene en un momento así, pero creo que vosotros habéis hecho todo lo que en vuestras manos estaba para poder tirar adelante a vuestra hija. Sí, pero si de hecho hasta el juez en la sentencia dice que cómo queríamos que hicieran algo los terapeutas, si esa noche estaba a mi cuidado, o sea, machistas totales, porque mi marido también estaba en casa, estaba a mi cuidado y se había matado no lo pudiste y no evitar. lo pude evitar, que al fin y al cabo, si alguien tenía algo de culpa era yo. Entonces dices, si no hace falta que usted me eche la culpa, yo ya me siento culpable, no hace falta que usted lo recalque en una sentencia. O sea, Pero, Entonces es pero todo que sea muy... una ¿qué sentencia sentido? judicial, que sea una sentencia judicial no tiene la verdad. O sea, Ya, pero por ser un ¿qué, juez qué uno no pasa? tiene la verdad. Lo que pasa es que ¿Qué justicia, socialmente hay? no. Sí, sí, te ¿Qué entiendo justicia, totalmente, pero es justicia que existe? ¿Qué hay si no puedes hacer eso, absolutamente nada? eso es lo que Ni hay que puedes ir cambiar. en contra de esas personas porque hasta la policía te dice, hombre, es que han tenido un shock emocional y no la han dejado tirada en el desierto. Sí, la han abandonado, pero es una calle. Eso, la misma Guardia Civil, ¿no? Y, y luego por el otro lado te dicen que eres tú la culpable porque estaba contigo. ¿En qué justicia vas a creer? No, bueno, En ninguna. ¿Para qué? eso ya es otra cosa. La Claro, justicia, desde luego, no es eso, la ni verdad es que preventiva ni eso reparativa. es otra lucha, esa es una lucha real, de verdad, que hay que ganar de otra manera, ¿no? Porque la justicia, o sea, todo lo que son las leyes, son acuerdos a los que llegamos socialmente, son imposiciones sociales o normativas sociales que creamos bueno, y son acuerdos simplemente, que no tienen una verdad o una mentira, pero el sentido común te está diciendo que Isabel en ese momento no estaba bien y donde tenía que estar era en un hospital o Ingresar. tenía que estar atendida por profesionales O que sabían lo que estaba pasando y que sabían cómo atenderla. Porque vosotros erais padres, no sois profesionales, no sois ni psicólogos ni psiquiatras. Y Demasiado de os hecho, habéis solo le ido de un habíamos lado para dejado, otro para conseguir tener la atención necesaria. la más fuerte que solo le habíamos dejado 10 minutos porque mi otro hijo tenía fiebre. Bueno, Y ya está. pero está claro que el tema judicial, pero que el mismo, digamos, de los psicólogos, el mismo jefe, el mismo inspector de sanidad y tal, encima, los jueces lo puedo comprender que ellos tienen sus leyes, sus historias y su guerra, pero que lo que intenten es eso, es tapar, Tapar. cubrir y decir de que, o sea, decir en el informe que te he leído antes, decir que ellos no ven ahí ningún tipo de conducta suicida. O sea, pues si no lo ves, ¿qué te tienen que Madre decir? mía, ¿Qué te tienen que por favor. decir? El día, la hora, el minuto, ¿dónde? Yo no lo entiendo, porque vamos, no sé, o decir eso, que estaba súper atendida y luego ves y te dicen, tal día que se le visitó y coges el informe médico y dices, no, perdona, tal día estabas discutiendo conmigo por teléfono. ¿Eso cuenta como una visita? ¿O que te pesen y te tomen la atención es una visita? Hombre, entonces, chico, admitir, tener un poco, o por ejemplo el director de nuestro hospital de Requena, él solo me contestaba a través del defensor del pueblo, el síndico de Greuges. Él no tenía por qué atenderme ni darme explicaciones, y te lo suelta tal que así. Digo, bueno, pues ya lo has dado usted, ¿no? A través de... entonces, te ves que es lo que te digo, es el fallo en sí del sistema. Hay pocos medios, hay poco... O luego, cuando ya fuimos a declarar a un supuesto expediente disciplinario que les abrieron, nada, porque están en su puesto, o sea que nada. Y llegas allí y uno te está tomando nota, más preocupado por lo que había hablado el director, que sería algún cargo político, a ver si lo heredaba él, y la otra durmiendo y bostezando, cuando mi mujer y yo, pues rememorando aquello allí a moco tendido, y decir, pues chica, váyase a su casa, tenga, no sé, De hecho, hay un yo sé que le momento que me aburre, dice, se ha callado usted porque no puede seguir hablando. No, porque su compañera se está se está durmiendo. durmiendo, entonces te resulta todo tan en vano, tan absurdo y Realmente, ya, claro, pues no crees en... realmente es la diferencia de emociones y de sensaciones y que están en contextos diferentes, ¿no? Tú estás luchando Sí. por algo y ellos tienen la seguridad de que la situación impune. no va,
de que no va con ellos, de que Exacto, exacto. Sí, sí. están respaldados por, no sé si es la ley o por lo que sea. De todos No, modos, no, el ser responsables ahora, ojalá esta lucha, porque esto sí que es una lucha, ahí sí que tenéis que luchar de verdad, esa lucha ojalá os favorezca de alguna manera, ¿no? Porque luego hay otra lucha que a mí me gustaría conocerla también, ¿no? Que nos hemos ido mucho por este lado y me sabe mal que vosotros hayáis tenido que estar recordando todo esto. Perdonadme, si os he hecho recordar todo ese momento, pero me gustaría también saber la lucha que vosotros lleváis, ¿no? Habláis de culpabilidad, de sentiros mal. ¿Cómo estáis trabajando todo eso? ¿Os han ofrecido ayuda? bueno, nosotros, como nos ofrecieron en un principio ayuda, el director aquí del hospital, pero lógicamente no a la unidad de salud mental de aquí de Requena no queríamos ir. Y luego también, pues por medios de Consellería y tal, Tavares y tal, nos ofrecieron de si queríamos ir a Valencia, pero bueno, vamos a una psicóloga privada que nos pagamos nosotros porque es más de familia y vamos desde mi hijo a, Sí, a veces vamos todos. vamos cada uno por separado, otras veces vamos los tres juntos, otra vez va mi hijo solo. A veces ella intenta poner en común un poco Es todo importante lo que mi que hijo lo siente. trabajéis porque todo eso que estáis, que tenéis acumulado, todo eso que necesitáis explicar, vosotros ahí lo pasáis por el camino de la culpa, ¿no? Os culpáis por todo y yo creo que a veces eh, es bueno también ver la posición del otro, ¿no? Entender que vosotros en ese momento no podíais hacer nada, hicisteis todo lo que pudisteis y ojalá hubierais podido hacer más, pero no podíais hacer nada más. Era una situación que quedó así en tablas, que vuestra hija tomó la decisión que tomó porque no se encontraba bien, no se sentía bien, pero vosotros no podíais haber hecho nada más. Y luego eso vamos también a dos talleres de duelo. Uno Mm. lo hacemos aquí en Requena con los hacen Altiplano, que es donde los conocimos, que vamos, pues seremos unos 16 padres que hemos perdido todos a hijos en diferentes situaciones, claro, y pues como somos así poquitos, hemos hecho ahí un buen grupo. Y luego también vamos a Valencia a Renacer, que estos venían de Madrid, es una asociación Vienen de Argentina. de un sistema de Argentina, de cómo pues es eh, renacer de lo que es el duelo y que la vida sigue, ¿no? Lo que pasa que, pues bueno, es duro, desde luego es duro Muy duro. y cada día pues no dejas de pensar, pues eso, en cómo es posible, porque claro, tan de golpe, tan de... Aunque ya te digo, nosotros siempre íbamos de vacaciones allá a Cullera y alquilábamos un piso alto, ¿no? Un 19 o un 20 piso para ver la playa y eso. Y yo ese año se lo decía a mi mujer, digo, ¿tú te crees que estábamos hoy para alquilar un piso? Porque yo veía que la cosa no iba bien. La cosa, algo me decía que, vamos, algo me decía, había que ver a las chiquillas, es que no era ella. Entonces es este tipo de duelo, pues hombre, todos los duelos son lógicamente la pérdida, pero se te junta eso, la pérdida y la culpabilidad, de que te culpas mucho del no, de lo que pudo haber sido. No sé. Entonces es complicado, es Es complicado. doloroso, muy doloroso. Yo la verdad es que desde aquí os envío un abrazo enorme, de verdad, porque es muy duro todo lo que estáis viviendo, es muy fuerte y es un proceso de la misma forma que el proceso de sanación, de curación de la enfermedad es duro, también este proceso también es muy duro, ¿no? Y muy largo. Mm. Entonces, es que no puedo decir nada más, solamente que creo que hacéis un trabajo muy loable, muy de verdad, ¿eh? O sea, súper importante, aunque a ti te parezca que cuando vas a las charlas hay muy poca gente, está la gente que realmente lo necesita. Habría un trabajo importante que hacer, que es el de normalizar, el de que una persona no se sienta estigmatizada porque tiene una enfermedad, que pueda ir a sus clases de forma normal, que pueda normalizar cuanto antes posible toda su situación. Si ese estigma no existiera, seguramente sería mucho más llevadero toda esta situación, porque si tú tienes cortes en los brazos, pues no te importaría ir con una camiseta de manga corta, o irías a la playa o a la piscina con tus compañeros,
porque nadie te juzgaría, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Eso, y que las familias no tengan miedo de informarse y de formarse y de saber, porque no pasa nada, porque es que no somos peores padres por no saber. No somos malos padres, No, solamente queremos ayudar a nuestros hijos. al contrario, ya te digo, son cosas que son charlas, luego son 5 o 6 conceptos. Que bueno, que es lo que te puede despertar un poco el tema de la alerta, pasa como la anorexia, claro, ¿qué pasa? Que se junta todo en la adolescencia, que todos los chiquillos, chiquillas, pues claro, quieren crecer, estar guapos, lo que dice mi mujer, de bajar peso y tal. Pues no todo el mundo va a acabar con una anorexia, lógicamente, pero que sí que hay unas cosas que hay que estar muy al loro. Muy atento. Y si las descubres, pues contra antes mejor, porque hoy en día, quien más y quien menos, los chiquillos en esas edades de adolescentes pasan muchas horas solos. Los padres trabajamos, ya tienen su marcha del instituto para que... Entonces, tanto los padres, como yo no les voy a cargar la culpa, pero también se tienen que formar mucho docente, también pueden detectar Claro. muchas cosas y pasan muchas horas en los institutos, en los colegios, que lógicamente no tiene por qué ser psicólogo el docente, pero con unos pocos conocimientos, con unos mínimos conceptos, decir, pues esto es raro, por lo menos. Detectar muchas cosas, detectar y derivar muchas cosas a profesionales. Médicos, tanto pediatras como médicos de cabecera, es decir, no es normal que vayas en junio con saballones en los dedos. No es normal que un crío tenga los dedos morados en junio. No son saballones. Es falta de la circulación porque no te estás comiendo bien, aunque relativamente estés en tu peso. Claro, eso claro, lo sabes. La sangre de retorno no llega y pasa estas cosas. Tienes en junio saballones. Entonces, ya te digo, cosas que luego llegas allí y, bueno, a lo mejor la médico ni se levanta. Una crema. Bueno. No, pero también es verdad que, el inicio de su ansiedad y todo coincidió con la salida del COVID. Sí, bueno, tampoco. Entonces no favoreció porque no habían visitas. O sea, yo me tenía que apuntar en un POSIT los síntomas de mi hija para luego cuando a mí me llamaran, porque yo le decía, llamadla a ella, no es menor. O sea, para unas cosas era menor, pero para otras cosas no, ¿no? Entonces yo le tenía que contar o dime a qué hora me vas a llamar y estoy con ella, ¿no? Para que ella te pueda contar, porque claro, ella yo creo que hasta junio, julio, pasado el primer verano, no fuimos capaces de que la atendiera nadie presencialmente. Íbamos muchas urgencias, pues porque no se encontraba bien, tenía ansiedad, claro, luego al final, claro, ella se auto purgaba, le puede decir, y entonces, claro, pues tenía muchas diarreas, pensábamos que tenía medicina, incluso las pruebas de la celiaquía, porque... Antes se metía una caja de supositorios entera. Tuvimos que ir a todas las farmacias, como era un pueblo, para que no le vendieran. Entonces, claro, es verdad que no tuvo, en los primeros momentos, no tuvo una atención, hasta que sí que llegamos a una, que justo dio la casualidad que era una suplente, y en cuanto la vio, la derivó. O sea, la suerte. Exacto, ya estamos hablando siempre de suerte, de que tienes que tener suerte de que te toque un profesional. Que tengas un profesional, claro, es que estas cosas, o sea, cualquier profesional que esté en un CAP, bueno, en un centro primario, en un centro, bueno, no sé cómo se llaman en Levante, ¿no? Pero tanto los primarios como los que están en el siguiente grado, cualquiera, los maestros, cualquier persona que tenga contacto con personas jóvenes, tienen que tener un mínimo de conocimientos para detectar esas líneas rojas. Luego ya ellos no van a tratar, porque no tienen por qué tratar, porque si es un maestro, porque si es un monitor de cualquier actividad, no tiene por qué tratar. Pero sí hay personas que ya tienen esa inquietud y ese interés de, oye, pues yo he notado que veo que va mucho al lavabo después de comer, ¿no? Por ejemplo, cada día después de comer se va al lavabo. Nunca lleva manga corta o se baja mucho las mangas porque no quiere que se le vea. Exacto, esos pequeños detalles o la veo que le cuesta expresarse cuando está en un entorno, cuando hay mucha gente, se reprime o hace tal. Estas cosas ellos pueden detectarlo porque los tienen en el aula. Claro, los tienen, pasan muchas horas con ellos,
Entonces es muy importante lo que están haciendo desde aquí, desde AFEN, El llegar a las el aulas. llegar a las aulas. Y la verdad que en los colegios está teniendo muy buena acogida, le felicitan los profesores y la verdad que están haciendo Una muy buena labor, un porque buen además trabajo. lo están haciendo de forma altruista. Lo sé, lo sé, Sí, porque lo sé, porque yo tengo una ahora vida difícil. sí, por un lado casi que es lo mejor, porque como así no te debes a nadie, no sé si me explico, lo que haces lo haces de corazón y lo haces bien y no tienes que dar explicaciones como aquel que dice. Entonces nos autogestionamos. Este año sí que es verdad que Caixa Rural les dio el premio al mejor proyecto de Bueno, hay 10 uno de los proyectos en de todas. Valencia y porque, bueno, la verdad que el proyecto está muy bien. Y nada, de momento pues se va a perpetuar en el tiempo para seguir a lo mejor otro año más, ya con 3 años, entonces pues oye, nos alegramos Yo la y es un poco el verdad es legado de... que os animo a que continuéis ese proyecto, os animo a que continuéis con tus charlas o con vuestras charlas, que no tengas prejuicios ni te sientas mal porque hayan pocas personas, porque solamente con que una persona vaya y esa persona, aunque no lo viva ella en sus carnes propias, pero sea capaz de trasladárselo a un amigo, a un vecino, a alguien con el que hable y le explique la situación que tiene y sea capaz de trasladarle lo que ha escuchado en esa charla, ya lo estáis poniendo en antecedentes. O sea que no sintáis mal. Yo desde aquí, Dolores y Rafa, quiero daros las gracias, de verdad. Ahora ya es un poquito... Sí, Son las 8:20. Llevamos un poco... Se está haciendo un poco largo y sí, ya... ya. Sí, ahora ya la gente... Si se alarga demasiado, al final la gente pierde interés. El mensaje ya lo hemos trasladado. Cuidaros mucho. Si podéis continuar haciendo lo que estáis haciendo, porque lo estáis haciendo muy bien, estáis ayudando a mucha gente. Ojalá vosotros hubierais tenido esto que estáis recibiendo vosotros, porque os hubiera puesto en la pista de que, bueno, a lo mejor hay que mirar otras cosas, ¿no? Así que yo os doy, de verdad, os acompaño, os envío un abrazo enorme, ánimo por el trabajo que estáis haciendo, muchas felicidades, ánimo a esos dos psicólogos que están haciendo de forma, o psicólogo y psiquiatra, ¿no? ¿Habéis dicho que eran? Psicóloga, son dos mujeres, Son dos psicólogos. María José y José. José y María José, ¿no? ¿Era? Pues Sí. ánimo, Más valenciano no puede ser. ánimo a esas dos personas también, que son grandes personas como vosotros y ellos en su caso grandes profesionales, que de forma altruista lo único que quieren es ayudar a las personas y ponerlas y aportarles conocimiento. Y mucho ánimo para vosotros, cuidaros mucho, continuar con vuestros tratamientos, ánimo por vuestro hijo también, que los hermanos también a veces, pues ellos no lo dicen, pero también lo padecen. Además, no Sí, le gusta todo esto. Claro, porque sufre pérdida del hermano y de parte de los padres también. claro. Entonces, yo también os quería preguntar por esa exposición, ¿no? Si él, cómo se siente y también, pues, A él respetarlo. no le gusta. Hablar con él también y trasladarle que bueno, que quizá también para vosotros es una ayuda, ¿no? Y que podáis ayudar a otras personas, que eso a vosotros también os aporta, ¿no? Con su edad no lo llega a entender, porque él siempre dice a nosotros quién nos ayudó. Ya. Quizá él es joven y no, quizá a él no le está llegando de la misma forma, pero también pues validar ese momento que él está viviendo, ¿no? Claro, Validar. y él nota que por ejemplo su padre pone mucho esfuerzo en eso o tal, y yo siento que a él no le gusta, pero bueno, igual cuando sea un poco más mayor lo entiende. Bueno, Tampoco. a lo mejor lo entiende o no, pero de todos modos, bueno, pues él no quiere esa exposición y no la está teniendo. No, Pero bueno, bueno, también por vuestra parte, pues tener esa validación hacia él, ¿no? Respetamos que tú no quieras o respetamos porque tú no te encuentras en ese momento. Y ahora le criticaré que está con el móvil mucho ahora y me diré, ¿y tú te has tirado 1 hora y media? Claro, sí, ahora lo va a decir. Claro, bueno, Yo no le... transitar el duelo es duro y si se hace acompañado es mucho mejor. Así que No, está claro.
porque está él. Ahora salir de aquí, te cambias la careta y a estar con él. Claro. Que funcione. Claro. Bueno, Pues muchas gracias, Merche, muchas gracias y a vosotros, de también verdad, por este rato que me habéis por tu dedicado, trabajo. que nos habéis dedicado a todos. Y gracias por la labor que hacéis, por estar rodeándoos de personas que están en sintonía con vosotros y haciendo esa fuerza, porque eso es cambiar conciencias, eso es cambiar mentalidades y cambiar miradas. Es súper importante, de verdad. Muchas gracias. Gracias a las personas que habéis estado pasando por aquí. Y como te decía inicialmente, Rafa y Dolores, este directo lo compartiré con vosotros por si queréis compartirlo en vuestra cuenta. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y estamos en contacto, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Un abrazo para Ahora. vosotros. Hasta luego. Ahora.